Tras la muerte de María Teresa, su hijo José II es quien va a ocupar el trono de Austria. Él, así como su madre, también fue un déspota ilustrado, es decir, un monarca absolutista, pero inspirado en las ideas de la Ilustración. Él sentó las bases de la tolerancia religiosa, ¿sí? A través de una ley, que es el Edicto de Tolerancia, ya que en su imperio habían persecuciones hacia los cristianos que no eran católicos, ¿no? Es decir, hacia los protestantes. Con esto él estaba demostrando, ¿sí? Que era una persona tolerante, ¿sí? Una persona que estaba en contra de las persecuciones por cuestiones de religión. Pero así como fue tolerante con esa ley, ¿sí? Como él estaba guiado por la razón, desde mi punto de vista me parece de que exageró en demasía eh, esas ideas o algunas reformas llevadas por el uso de la razón, como fue el caso, por ejemplo, de la supresión, ¿no? De los conventos, es decir, cerró los conventos, cerró los monasterios por considerarlos innecesarios, ¿ya? Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿no? ¿Para qué sirven los conventos y los monasterios? Quizás, ¿no? Así como José II, de repente podemos decir, bueno, profe, ellos paran rezando todo el día, no hacen nada, ¿no? Más o menos José II pensaba de esa manera. O sea, ¿para qué sirve un monje? ¿Para qué sirve una monja? ¿No? Pero hay una cosa, pues, todos tenemos el derecho de elegir nuestra forma de vida, nuestro estilo de vida. Nadie le puede quitar a una persona, ¿sí? El derecho a elegir lo que quiere ser. Es cierto que él está tomando una decisión en base a la razón, pero de una manera tan radical, ¿sí? Que de ser una persona tolerante, su tolerancia se está convirtiendo en intolerancia. ¿Ya? Tú no puedes prohibirle a nadie tomar decisiones en cuanto a su vida, ¿ya? Entonces, ese es mi punto de vista. O sea, uno puede tomar decisiones, ¿ya? Pero si van definitivamente decisiones para buscar el bien común, pero si esas decisiones van a afectar a una persona o a un pequeño grupo de personas, los que se llaman las minorías, ya no estás haciendo bien las cosas. Nadie tiene que salir afectado, ¿sí? Por reformas, por cambios o por tus decisiones. Desde mi punto de vista, para mí no fue positivo que cerrara los monasterios o los conventos, ¿ya? Todos tenemos libertad de religión, libertad de pensamiento, ¿sí? Libertad de expresión, etcétera, ¿ya? Bueno, entre las cosas buenas que hizo, sí, al margen de lo negativo que me pareció lo que acabamos de ver, es que secularizó la educación. La palabra secularizar está relacionado con quitarle a la iglesia el control de algo, ¿no? Para que ese algo, ese elemento, ese aspecto de la sociedad, ¿ya? Esté controlado por personas civiles, por el Estado, quizás, ¿no? O por personas que no llevan un hábito, ¿no? Que no pertenecen a una orden religiosa o a la iglesia. Entonces, al secularizar la educación, le está quitando el control de la educación al clero. Desde mi punto de vista, eso es positivo, ¿no? Porque si la iglesia, ya sea católica o cualquier otra iglesia, controla la educación, estamos hablando de una educación demasiado sectorizada, parcializada. Y me parece que al secularizar la educación, no estás afectando a ninguna religión, ¿no? Todas las religiones, estudiantes de diferentes credos o religiones van a estar incluidos ahí, ¿ya? Entonces, eso es lo que se conoce como inclusión social, ¿ya? Entonces, José II hizo eso que me parece positivo, ¿no? Y además creó nuevas universidades. Por otro lado, tenemos a este rey que era un admirador, al ser un ilustrado, es un admirador, por ejemplo, del fisiocratismo, la escuela fisiocrática. Creo que tú recuerdas que la escuela fisiocrática de Turgot, es más, vimos en la clase de ilustración un texto sobre él. Él le da mucha importancia a la agricultura. Turgot
¿no? El representante de la escuela fisiocrática le da mucha importancia a la agricultura, al campesinado y al libre comercio. Y esas reformas son las que hizo José II, ¿no? Justamente por eso he puesto acá, él respetó la libertad comercial, ¿no? Que el Estado no se mete en la economía. A eso se llama liberalismo, ¿ya? Que el Estado no se mete en la economía, que el campesino pueda vender con libertad sus cosechas, ¿no? Abolió la servidumbre, que era una especie de semi-esclavitud, ¿no? Y apoyó a los campesinos garantizándoles sus propiedades, ¿no? Para que nadie se las quite y además los capacitó para que produzcan más. Con el tiempo, sus reformas, digamos que no salieron tan bien que digamos, ¿no? Pero al menos lo intentó. Al menos durante el tiempo que él estuvo gobernando, mejoró la situación del campesinado y de la agricultura. Hasta aquí entonces lo que hemos visto es prácticamente de una manera resumida el gobierno de los tres principales reyes monarcas del siglo XVIII. Carlos VI, el rey que no tenía hijos varones, tenía hijas, y que promulgó la pragmática sanción para que su hija María Teresa, lo que si recuerdas esa parte, ¿no? Para que su hija María Teresa llegue al trono. María Teresa representó el despotismo ilustrado, también se enfrentó a dos guerras contra Prusia, ¿no? La de sucesión austriaca y de la de los 7 años. En ambas guerras perdió el territorio de Silesia, pero durante su gobierno demostró ser una de las mejores gobernantes que tuvo Austria, ¿ya? Al igual que su hijo José II, que también fue un déspota ilustrado, haciendo reformas para mejorar su estado, para mejorar la educación, la agricultura y la religión. Eh, en la plataforma, ¿no? En el documento que he subido, que se ha subido a la plataforma, ya he puesto estas conclusiones finales que las he ido mencionando a lo largo de este video. Vamos a leer un poquito y hacer énfasis en algunos puntos, ¿sí? La reina María Teresa demostró que una mujer tiene las mismas capacidades que un hombre para gobernar un estado, ¿no? Eso lo dijimos en su momento. Ella demostró que gobernó podía, que tenía las virtudes para ser un excelente estadista y lo hizo y fortaleció su país, ¿ya? Y como he puesto aquí, sobre todo en una época donde el machismo estaba mucho más arraigado que en periodos posteriores. Esto demuestra, muchachos, que tanto hombres como mujeres tienen las mismas, ¿no? Las mismas capacidades, ¿ya? Las mismas virtudes, ¿ya? Y eso está demostrado, ¿sí? En el mundo tenemos excelentes gobernantes, mujeres, excelentes médicos, mujeres, excelentes abogados o abogadas, ¿no? Ministras, ¿no? Así es que el mundo está cambiando, la mentalidad de la gente y de la sociedad está cambiando para bien, ¿sí? A pesar que no pudo recuperar Silesia, ¿no? María Teresa porque la perdió, ¿no? Conservó su trono y junto a su hijo José II realizó reformas para fortalecer el Estado y buscar el bienestar de su población, ¿ya? Pero no olvidar, eran monarcas absolutistas, eran reyes absolutistas, hacían muchas cosas buenas para el pueblo, pero nunca pedían la intervención del pueblo, por si acaso. ¿Ah? Justamente hay una frase que define al despotismo ilustrado, que es todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Es decir, yo soy un monarca absoluto, yo sé lo que es mejor para mi pueblo, pero mi pueblo no puede opinar, ¿no? Más o menos por ahí va el asunto, ¿no? O sea, hago las cosas para mi pueblo porque Dios me da el poder, ¿no? Más o menos continúa ese absolutismo, pero con algunas cositas positivas, ¿sí? Ambos pertenecieron al despotismo ilustrado y como tales pasaron a la historia como los mejores gobernantes que tuvo Austria, ¿ya? A pesar que eran monarcas absolutistas, sus obras sentaron las bases para la posterior, ¿no? Para el posterior, debería decir aquí, para el posterior desarrollo de su país, cuya capital, Viena, ¿no? Se convertirá en el centro del arte y la cultura. Bien, muchachos, hasta aquí entonces el tema del día de hoy, ¿ya? Hagan sus tareas, se les está dejando algunas preguntitas para que las trabajen y ya saben que tienen que respetar la cuarentena. Este virus del COVID-19, ¿sí? Nos está haciendo la guerra a todos, a todas las personas de la Tierra,
¿ya? Estamos en una guerra contra este virus, pero una guerra que lo vamos a combatir todos juntos, ¿sí? El principal enemigo de este virus es el cumplimiento de la cuarentena, ¿ya? Si todos los peruanos, por ejemplo, o todos los habitantes del mundo hubieran obedecido las cuarentenas en sus respectivos países, hace tiempo ya hubiéramos combatido este virus, ¿sí? Así es que pon de tu parte, porque solamente si tú, así como te dije una vez, si tú, por ejemplo, quieres combatir la corrupción, las cosas malas de la sociedad, tú mismo tienes que cambiar. Siendo bueno tú, es bueno, y siendo bueno yo, y siendo buenos todos tus compañeros, todo va a cambiar. El cambio está en nosotros mismos. Si tú te quedas en casa y respetas las cuarentenas, la cuarentena y respetas los hábitos de higiene, entonces vamos a acabar bien rápido con este flagelo, con este virus, ¿sí? Y estaremos en nuestras clases presenciales, ¿no? En nuestros locales respectivos, ¿sí? Un abrazo a la distancia. Cuídense. Allí nos quedamos, muchachos.